Buenos días. La verdad que es una alegría poder compartir con ustedes este tiempo. Deseo de verdad que se encuentren bien, por lo menos lo mejor que puedan estar en estos momentos y que todos podamos seguir disfrutando de la presencia del Señor en nuestras vidas. El título de la meditación en esta mañana es "A libertad fuiste llamado", y sigue siendo una continuación del estudio que comencé en Gálatas. Ya hemos llegado hoy al capítulo 5 y espero que sea de bendición para ustedes. Pau Gasol, la semana pasada, cuando convocó la rueda de prensa, entre otras cosas dijo: "Nunca he intentado mantenerme, siempre he intentado ser mejor". Alguien mucho anterior a él, un filósofo famoso llamado Karl Marx, dijo: "Los filósofos solo han interpretado el mundo. La cuestión, sin embargo, es transformarlo". Cristo vino al mundo para transformarlo, pero esa transformación es una lucha diaria de cada uno de los que vivimos en esta tierra, pero especialmente de aquellos que hemos confiado en Cristo, que hemos puesto nuestra mirada en Él y seguimos intentando ir detrás de Él. Pero su obra fue completa en la cruz y sellada por la resurrección. Vamos a leer, y les animo a leer juntos Gálatas capítulo 5, y lo voy a leer en la nueva traducción viviente, porque me parece que es de las mejores traducciones, en este caso, que reflejan el significado de este pasaje. Dice así, en Gálatas 5: "Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a las personas que los están confundiendo, sea quien sea. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse los unos a los otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado. Corren peligro de destruirse unos a otros.
Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. He dividido la reflexión de esta mañana en tres partes, utilizando tres afirmaciones que hace Pablo a lo largo de este texto que hemos leído. La primera afirmación es la que se encuentra en el versículo 1. Esta no es la versión, la nueva traducción viviente, porque precisamente este versículo es de los que no es de las mejores traducciones. Esta está tomada de la nueva versión internacional. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. La libertad de la que estamos hablando es una libertad de conciencia. No somos verdaderamente libres hasta que Jesucristo no nos ha liberado de la carga de la culpa. Nuestra vida cristiana no comenzó cuando decidimos seguir a Cristo, sino cuando Él nos llamó, cuando Dios nos llamó para hacerlo. Dios, en su gracia, toma la iniciativa. Y en ese momento nosotros estábamos en rebelión y en pecado. Y en ese estado ni queríamos volver del pecado a Cristo, pero es que ni siquiera podíamos. Él viene a nosotros y nos llama a la libertad. Existe una liberación de la culpa y del poder del pecado. Existe también una liberación de la conciencia acusadora. Existe también una liberación de la ira de Dios, de la tiranía de nuestro principal enemigo, que es el diablo. Y podemos decir que todo esto es cierto, pero Pablo en este versículo 1 no está hablando concretamente de estas liberaciones. Está hablando de la liberación de la maldición de la ley. Cristo se hace maldición por nosotros. Lo recordamos, que lo estudiamos en el capítulo 3. Nos libera de ese intento nuestro de lograr la salvación por nuestra propia justicia. Y es curioso, porque la palabra liberación nos parece más bien un concepto negativo, pero la palabra libertad va más allá. Sus matices son fuertemente positivos, y esto lo desarrollará Pablo y nosotros en la próxima reflexión, cuando reflexionemos en el capítulo 5 a partir del versículo 18. Así, la primera afirmación es que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, mantengámonos firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Pablo hace una primera afirmación y hace una primera argumentación. Y Pablo dice, si se hacen circuncidar, que era el rito judío, que estaban intentando estos falsos maestros que hemos venido hablando a lo largo de todo el libro de Gálatas, de influenciar en los hermanos y hermanas cristianos de la iglesia en Galacia, intentando hacerles cumplir ritos como la circuncisión, pero también guardar fiestas, cumplir con ciertos mandatos de la ley de Moisés. Y Pablo dice, si se hacen circuncidar, que era el principal rito del judaísmo, Cristo no sirve para nada. Si os dejáis circuncidar,
estáis obligados a cumplir toda la ley. Si os dejáis circuncidar, habéis roto con Cristo. Si os dejáis circuncidar, fíjense, es fuerte, han caído de la gracia. Pablo, utilizando la circuncisión, porque además al ser el principal rito de los judíos, estos estaban intentando que fuesen los gentiles los que lo ejecutaran. Pablo concluye de la siguiente manera: en Cristo, unidos a Cristo, lo único que vale es la fe que obra por el amor. Y nosotros, por la obra del Espíritu, a través de la fe, aguardamos la justicia que es nuestra esperanza. Fíjense, fe, amor y esperanza. La tríada que Pablo en diferentes textos de Corintios, de Tesalonicenses, nos recuerda. Unidos a Cristo, por la obra del Espíritu Santo a través de la fe, aguardamos la justicia. Esta justicia a la que Pablo se está refiriendo es la justicia completa, cuando Cristo venga por segunda vez y Dios ejecute todos los juicios que están en Apocalipsis e instaure de una manera definitiva el reino de Dios en la tierra. Ese reino ya ha comenzado. Cristo vino a anunciarlo, pero se cumplirá completamente, como dice Apocalipsis, en los últimos tiempos. La primera afirmación es que Cristo nos liberó para libertad. También podemos decir nos libertó para que vivamos en libertad. Mantengámonos firmes. No se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Porque en Cristo, por la obra del Espíritu, a través de la fe, aguardamos la justicia que es nuestra esperanza. Esa es la primera afirmación y la conclusión a la que Pablo llega. La segunda afirmación es, versículo 13, y también lo cita en el versículo 8, ustedes han sido llamados a ser libres. Ya hemos hablado de esto. No tenemos ningún mérito. La vida no está centrada en nosotros. La vida está centrada en Cristo. Dios, al llamarnos, al tomar Él la iniciativa, es cuando su propósito es que seamos libres. Y la libertad comienza en Dios. La libertad comienza en Dios. Él es el que toma la iniciativa. Y la segunda argumentación en este caso es, Pablo dice en el versículo 7 y 8, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó? Estén atentos. Un poco de levadura fermenta la masa. Los que están perturbándoles van a ser castigados. Y yo sigo predicando a Cristo, no predico otra cosa. La vida cristiana es una carrera. Pablo no lo dice solo aquí. A mí que me gusta correr, sobre todo en los últimos años, hay cosas que te pueden impedir seguir corriendo. A veces es caerte. A veces que alguien te empuje. Cuando comienza una carrera, si estás al primero, mucha gente empuja, o incluso durante la carrera. Pero tenemos que levantarnos y seguir corriendo. Fíjense que ahí parece una paradoja. Decíamos al principio, estar firme, pero hay que estar corriendo. Firme en la libertad, pero corriendo en la carrera, en la lucha que nos toca vivir. Primera afirmación, segunda afirmación, que es ustedes han sido llamados a ser libres. Y esta segunda afirmación tiene también una conclusión. Y la dice Pablo en el versículo 13.
Hay que cumplir la ley y esta no es otra que amar a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense que está unida a la primera conclusión. Lo único que vale es la fe que obra por el amor. Pablo dice aquí, hay que cumplir la ley, pero la ley es amar al prójimo como a ti mismo. Hasta ahora, Pablo en los primeros versículos está hablando de que no perdamos la libertad del Evangelio. Pero a partir del versículo 13, el resto de los versículos hasta el versículo 13, dice no abusen de la libertad del Evangelio. Y llegamos a la tercera afirmación de Pablo, que en este caso tal vez no sea una afirmación, sino más bien un mandato. Versículo 16, vivan por el Espíritu y de esa manera no seguirán los deseos de nuestra vieja naturaleza. ¿Y qué dice Pablo en el versículo 17? Estar firme es algo real. Tenemos que estar firmes. Tenemos que mantenernos en la carrera. Porque como dice Pablo en el versículo 17, la lucha es real. La lucha de la vieja naturaleza en nuestra vida contra el Espíritu, contra lo que el Espíritu quiere que reine en nuestras vidas, que veremos en la siguiente reflexión, en la siguiente meditación. Y Pablo concluye en esta tercera conclusión, que tampoco es una afirmación, sino más bien una consecuencia. Si los guía el Espíritu, ya no están bajo la ley. Fíjense, comienza diciendo Pablo que nos ha libertado, nos ha liberado, somos libres, tenemos libertad de la ley, de la maldición de la ley, del tener que hacer algo para alcanzar la salvación. Y en esta frase dice, si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Y me recordó, porque cantamos un corito que está basado en ese versículo en 2 Corintios 3:17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y quiero concluir con algunas reflexiones, algunas preguntas que nos puedan servir de aplicación. ¿De qué forma estás permaneciendo firme en la libertad, pero a la vez en la carrera y en la lucha? ¿De qué forma? ¿Alguien o algo te está haciendo perder la libertad del Evangelio? Primer grupo de preguntas. Segundo, ¿en qué situaciones se te hace difícil amar a otros? Fíjense que dos de las conclusiones de Pablo hablan del amor, de que se tiene que manifestar el amor. ¿En qué situaciones se te hace difícil amar a otro? ¿Y de qué forma podemos recordar y cultivar? ¿De qué forma recordar y cultivar tu esperanza aumentará tu amor? ¿Cómo puede aumentar tu amor cultivando la esperanza? Y en tercer lugar, piensa en un pecado contra el que lucha. ¿Por qué quieres seguir pecando? ¿De qué manera tu libertad en el Evangelio debilita tu motivación a pecar? Repito, piensa en un pecado contra el que luchas. ¿Por qué quieres seguir pecando? ¿De qué manera tu libertad en el Evangelio debilita tu motivación a pecar? Que el Señor te bendiga. Espero que puedas meditar, posiblemente a lo mejor tienes que escuchar estas preguntas otra vez para que te sirvan de forma práctica. Que el Señor te bendiga en este día
y que nos ayude a vivir en la libertad que ya tenemos en Cristo y que el Espíritu nos ayuda a mantener. Que el Señor te bendiga.